Un día jugaste a los juegos Free sin saber que sería la última vez que lo hicieras. Todos los que están viendo este video en algún momento de sus vidas abrieron su navegador y buscaron juegos.com, lo cual sin saberlo marcaría nuestra vida por completo. La web de juegos que se apoderó de la atención de un público en específico, los niños que daban sus primeros pasos en la internet. Así como Candy Crush es principalmente jugado por nuestras abuelitas. A ver, en ese jueguito mi mamá me acuerdo que lo jugaba en su celular y era demasiado tryhard. Y mi mamá le invertía demasiado tiempo a ese juego también. Logró atraer al público infantil de la época. Esta web fue para muchos, por no decir todos, nuestro primer contacto con la internet. Muy diferente a lo que pasa hoy en día, donde los niños ya vienen instalados con Roblox y TikTok en su ADN. Bueno, Javicho, pero ¿qué fue lo que pasó con Free? Bueno, Es una época demasiado diferente a la de ahora con la de antes. Hasta un niño de 5 años ya es buenísimo jugando cualquier juego, pero para nosotros en esa época esto era lo que más se podía jugar ahí en una computadora. porque puede que te lleves una respuesta bastante inesperada. Imagínense poner un adicto al fentanilo frente a muchísimos tipos de estupefacientes. Bueno, exactamente eso eran los juegos Free, con un panel colorido, con diferentes tipos de juegos que estimulaban nuestro cerebro de manera brutal. Yo sé que ustedes no me van a creer, pero yo todavía recuerdo la primera vez que yo jugué juegos Free. Literalmente yo cuando vi ese menú, o sea, era imposible saber qué jugar primero. Que cada uno de estos juegos tenía su propia esencia única. Juegos que todos recordaremos como Water Girl and Fireboy, La, señor francés. intentos como Fancy Pants Adventures, donde en vez de vida Este era buenísimo. El de Kick Buttowski era buenísimo este. De hecho, tengo un video que subí hace muy poco jugando los mejores juegos que tiene Free. Y en eso estaba el de Kick Buttowski, que la verdad es demasiado bueno. Yo recuerdo que antes era muy tryhard jugando esto, pero bueno, ahora lamentablemente soy malísimo. pero si lo juego ahora me voy a divertir. Era una poronga. Incluso había juegos que te preparaban para la vida. Bueno, según tu currículum tenés experiencia como bartender, ¿no? Sí, señor, así es. Pero nunca escuché hablar de esta empresa que redactaste aquí. ¿De Ray qué? The Right Mix, señor, es un videojuego de simulación para bartenders. Ok, el trabajo es tuyo. ¡Vamos! Y decían que perdía el Imagínense si eso pasara en la vida real. Ben 10 tampoco podía faltar en esta lista. Recuerdo que era mi segundo juego preferido, obviamente después del icónico Power Pamplona, el mejor juego de toda la fucking web. Es otro nivel de juego, Frente a la pantalla, jugando este juego no tiene nombre. La historia de un pibe que puede escapar de lo que sea, sin importar en el país en el que se encuentre, logró enviciarme por completo. Países como España, donde escapamos de un toro que nos quiere penetrar con sus cuernos. Alemania, donde escapamos de una mesera que nos quiere hacer poner de lopi con su cerveza. Inglaterra, donde escapamos de un policía que si nos agarra, nos comenzará a pegar con un dildo. Francia, donde escapamos de una chica que nos quiere dar como cajón que nos cierra. Suecia, donde sin querer se nos cae el jabón y tenemos que evitar que este rubio panzón nos quite la inocencia. ¿Qué carajos? Cada una de sus culturas. Javicho, o sea que si voy a Suiza me van a querer violar. ¿qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Claramente el juego no era perfecto, incluso a veces se bugueaba. Bajá, guacho, bajá, cabón. Yo recuerdo muy bien que en este nivel había muchos errores en lo que era este mapa. Que dato curioso, ¿sabían que Power Pamplona en realidad es un juego publicitario para Rexona? Sin dudas, ahí va el mejor. O sea que me estás diciendo que Power Pamplona fue un juego que lo utilizaron como publicidad. Jugar. Como dije anteriormente, Free logró lo que muy pocos pudieron lograr, lo cual fue tener juegos para todo el mundo. Literalmente tenías una variedad que te gustara. Géneros como juegos de cocina, juegos de armas, juegos de deportes, juegos de belleza, juegos de moda, juegos de estrategia. Free tenía juegos para contentar absolutamente a todo el mundo. Amigo, ¿viste el nuevo juego de fútbol que agregaron a Free? Sí amigo, lo estoy jugando ahora mismo, está muy bueno. Bueno, te dejo que voy a seguir jugando, dale.
veamos. ¡Vamos! Hay pareja de 2 jugadores, como el clásico Fuego y el Agua, Stickman Fighter. Ese era buenísimo, el de Stickman era demasiado bueno ese juego. Pero si tuviera que definir el mejor juego de Adobe, serían las cabezas de fútbol. Déjame decir. Estamos de acuerdo que esos son los mejores juegos que existieron en internet. Yo era muy malo para este juego, yo era demasiado malo. De jugadores para elegir como Cristiano y Ronaldo. ¿Qué carajos? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Free? Juego Free, aunque muchos lo nieguen, sigue existiendo en la actualidad. Pero ya no es el Free clásico que todos conocimos en nuestra niñez, contando con juegos e interfaces completamente diferentes, manteniendo unos muy pocos juegos del Free original. Y el responsable de todo esto fue Adobe Flash. Javicho, ¿qué es Adobe Flash? Adobe Flash era una plataforma multimedia que permitía crear animaciones, juegos, aplicaciones interactivas y contenido web, que lamentablemente en el año 2020 fue descontinuada, por lo que dejó de recibir soporte técnico, lo que ocasionaría que el 31 de diciembre del año 2020 Juegos Free desapareciera. La mayoría de los juegos free que conocemos dependían en su totalidad de esta plataforma para poder funcionar, pero no todo es tan triste. Tras la caída de Adobe surgiría una nueva tecnología que a día de hoy es la base de todos los juegos web que podemos encontrar en internet. Me estoy refiriendo a HTML5, que si tenés mínimo conocimiento en programación web, muy seguramente lo conozcas. Esta tecnología se convertiría en el rey indiscutido al momento de desarrollar juegos web, pero como mencioné anteriormente, la mayoría de los juegos icónicos que conocimos en el Free clásico dependían sí o sí de Adobe Flash. Esto le dio a los desarrolladores 2 opciones: una, rehacer sus juegos adaptadas a esta nueva tecnología, o 2, dejar que sus juegos mueran junto con Adobe Flash. Y como la mayoría de los desarrolladores no le era rentable rehacer sus propios juegos, ya que conllevaría muchísimo presupuesto que probablemente no pudieran recuperar, optaron por dejarlos morir juntos con Adobe Flash. Solo una minoría de estos juegos se mantuvieron con vida, siendo el mejor ejemplo de esto el juego del Fuego y el Agua, que eran uno de los pocos juegos rentables que realmente valían la pena rehacer de cero, por lo que tristemente hay algo que no vamos a poder cambiar. Muchos niños de esta generación crecerán con esta nueva versión de Free y cuando crezcan dirán que la versión de Free que ellos jugaron era la verdaderamente buena, cosa que todos sabemos, pendejo de mierda, que en realidad nuestra versión era la mejor. ¿Escuchaste? Pero volviendo al ciclo de la vida, es normal defender a capa y espada lo que para nosotros significó mucho en una etapa de nuestras vidas, pero de algo no hay duda, y es que Free nos demostró que no hace falta una gran computadora para... La música de fondo hace que dé más nostalgia el video. Con mejor calidad. Y ahora siendo adultos, teniendo juegos que rozan lo realista, no nos sentimos igual, nos sentimos vacíos, donde si retrocedemos al pasado nos daremos cuenta que con una simple web de juegos de bajo presupuesto éramos los niños más felices del mundo. Por eso me gustaría finalizar el video con una cruda reflexión, que creo que en la época actual es algo que se está perdiendo. Para que un juego sea un buen juego, no importa cómo cautiva tus ojos, sino lo que le haga sentir a tu corazón. Este video fue demasiado bueno. Recuerden suscribirse, darle like y nos estaremos viendo en otra ocasión.